tratando de compartir algo de la palabra de Dios. Y bueno, esperamos que la sola lectura de la palabra de Dios sea de provecho, de edificación y de bendición en la vida de quienes escuchan la palabra de Dios. Menos mal no me tocó cantar a mí porque canta más un pollo al horno. Entonces, me toca lo que me toca y estamos entonces viendo algunos pensamientos en la carta a los filipenses y ya habíamos avanzado bastante. Habíamos visto algunas dificultades o problemas que se presentaban en la iglesia en Filipos y esos problemas que se presentaban en la iglesia en Filipos no son ajenos a los problemas que se presentan en la iglesia del Señor al día de hoy. Sabemos que cuando un grupo de personas imperfectas todavía se congregan al nombre del Señor Jesucristo, pues van a surgir ciertas dificultades. Pero como vamos a leer en Filipenses, el Señor está haciendo una obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, no esperemos encontrar perfección acá o en otro lugar donde nos congreguemos, porque a la verdad somos los que hemos creído pecadores, redimidos por gracia, y el cielo va a estar lleno de lo mismo, de pecadores redimidos por gracia. Entonces, simplemente es eso, que podamos pensar en que si hay dificultades en la iglesia local, si hay ciertos problemillas, pues nosotros tengamos la madurez necesaria para poder enfrentar los problemas. Muchas personas al día de hoy salen huyendo de las congregaciones porque surgen ciertos inconvenientes, ciertos problemas, y a la verdad los problemas no son tan graves, no son tan delicados como muchas veces pensamos. Yo voy a tratar de colocar acá mientras me ayudan ahí, pero vamos a leer entonces en Filipenses capítulo 1. Dice la escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y vamos entonces a dejarlo ahí. Lo habíamos visto la vez pasada acerca de algunos de los problemas que se presentaban en el sufrimiento. Pablo estaba muy preocupado bueno, los filipenses estaban preocupados por Pablo y por Epafrodito. Habían falsos maestros y estas son tres características de esos falsos maestros. Se les llama ahí perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Y podemos avanzar, por favor. Aparte de eso, habían otros problemas que usted va a hacer un ejercicio en su casa y es buscar si esto sí es así o no es así en la carta a los filipenses y en qué versículos los puede encontrar. Entonces, aparte de eso, había falta de gozo,
Se ha dicho que la carta a los filipenses es la carta del gozo, ¿verdad? ¿Si lo han escuchado alguna vez? Pero realmente el gozo provenía, era obviamente del Señor, pero el que está hablando del gozo es Pablo. Ustedes recordarán que en su primer encarcelamiento en Roma, Pablo les escribe esta carta a los filipenses. Y es él precisamente quien está encarcelado y sin las comodidades necesarias, quienes escribe a los filipenses, quienes están libres y con todas las comodidades dispuestas, y él comienza a instarles o a hablarles del gozo. Y en el capítulo 1 hay tres razones por las cuales Pablo básicamente se goza. Y una de esas razones la leímos ahora, y Pablo se gozaba al orar por los creyentes en Filipos. Puede mirar versículo 4. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Después vamos a encontrar en el versículo, a ver si lo encuentro acá, Pablo se va a gozar en que el evangelio está siendo predicado. Dice tal vez acá en el versículo 16 de capítulo 1: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y la tercera vez en el capítulo 1 que Pablo habla de el gozo, tiene que ver entonces con la fe de los creyentes en Filipos. A ver, lo busco por acá porque no lo anoté. Sí, versículo 24 del capítulo 1 dice, él está hablando acerca de que está puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedarse y poder ser de provecho para la obra, de provecho para los creyentes. Y versículo 24 dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahora, cuando pensamos en esas tres cositas acerca del gozo, en el primer capítulo, yo me preguntaba a mí mismo, ¿yo sinceramente me gozo cuando estoy orando, o es más una carga para mí el hecho de tener que orar cada noche y cada mañana? ¿Qué tanto gozo experimentamos o sentimos cuando estamos orando incluso por otros creyentes, por otras asambleas, por las necesidades que se presentan, por el deseo de ver ánimo y crecimiento en los creyentes? Bueno, si es que oramos, ¿cierto? Porque muchas veces se nos olvida orar en el afán de el día a día, pero otra cosa, ¿qué realmente es gozo? Gozo pues hace parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Leemos en la escritura que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, y ahí para arriba, pero está el gozo incluido. Y eso entonces debería nosotros a llevarnos a orar con gozo. Es curioso, pero las reuniones de oración son las menos concurridas casi en todas partes del mundo, y no es excusa para nosotros el hecho de decir, pues como en otras partes no van, entonces yo tampoco voy acá porque eso ocurre en todo el mundo, no. Pero parece que no hubiera ese gozo en el hecho de que nosotros podamos entender que usted y yo tenemos un privilegio enorme que no teníamos antes, y es el privilegio de podernos comunicar con Dios en los cielos por medio del Señor Jesucristo. Y eso nosotros no lo dimensionamos como deberíamos dimensionarlo. Pero es increíble que nosotros, simples criaturas, podamos tener comunicación con el Dios que hizo los cielos y la tierra y el universo y todo lo vasto que es el universo. ¿Ustedes han comparado algún día
y había un cuadrito que yo tenía la otra vez, el tamaño de la Tierra con el Sol, o el tamaño de la Tierra con un planeta que se llama Arcturus. Y cuando se compara la Tierra con uno de los planetas más grandes que hay, la Tierra es un punto diminuto en la vasta extensión del universo. Ahora, ¿quiénes somos nosotros comparados con la Tierra y con la vasta extensión del universo? Menos que nada, pero aún así tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de poder acudir a Dios en oración por medio del Señor Jesucristo, porque como leemos en la Escritura, el Señor Jesucristo abrió el camino, rompió el velo y podemos llegar al lugar santísimo en oración por medio del Señor Jesucristo. Y esto debería llenarnos de gozo al momento de orar, al momento de venir a una reunión de oración, al momento de orar durante el almuerzo, el desayuno o la cena. Pero no sé si les pasa a veces que estamos reunidos con algunos hermanos y ¿quién va a orar? No, ore usted, no, ore usted, no, ore usted, como si fuera una carga. No, no, eso no es una carga, es un privilegio y debería darnos gozo. Pero el gozo de Pablo acá es que él podía entonces orar por esos creyentes y me estoy adelantando a esos versículos acá, pero y ya les di también, sorry, lo siento. Y ya les di los primeros versículos de esta que yo les di aquí, tienen que buscar, pero van a buscar si aparece el orgullo, dónde aparece, si aparece la vanagloria, dónde aparece, si verdad hay contenciones y dónde aparecen las contenciones, gracias, dónde aparecen las contenciones, si hay envidia y si hay comodidad. Y si esas cosas que aparecen en la carta a los filipenses se hacen patentes hoy en día, sí o no. ¿Será que hay falta de gozo en la vida del creyente hoy en día? Yo creo que sí y mucho. El gozo es diferente a la alegría o la felicidad. La felicidad o la alegría provienen la mayoría de veces de las cosas externas, de lo que yo puedo tener o puedo percibir de los demás. Pero el gozo viene de adentro del Espíritu Santo. Y yo pienso en mi vida propia que he pecado por eso, por orgullo. ¿Será que hay orgullo entre nosotros? Esta botellita la voy a botar. ¿Será que hay orgullo en nuestras vidas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y el orgullo es bueno o es malo? Malo, ¿cierto? Malo, malo, hasta más no poder. Y esto había en la vida de los filipenses. Ellos estaban muy orgullosos y les voy a dar una pista de su nacionalidad. Estaban muy orgullosos de ser de Filipos, de esa provincia romana, con todos los privilegios y todas las comodidades a la que esto, bueno, que esto conllevaba en sí. Y ustedes pueden buscar un versículo que es muy citado, no se los voy a dar. Vanagloria. Ahí leímos también acerca de la vanagloria. ¿Será que hay vanagloria en nosotros? ¿Qué es vanagloria o vanagloria? ¿Qué es? Ustedes han visto a veces esas burbujas de jabón que se hacen, que se ven tan hermosas y uno las va a tocar y a veces se desvanecen en el aire. O usted las toca y ¡pum! Eso es vanagloria. Una gloria vacía, una gloria sin nada. Pero a veces en la vida de los creyentes hay mucha vanagloria y nos vanagloriamos de cosas que no deberíamos vanagloriarnos. Y esto pasaba en la vida de los hermanos en Filipos. Hay contenciones. ¿Será que hay contenciones entre nosotros? Claro que sí, muchas veces se presentan contenciones. Y la mayoría de las contenciones a veces son por bobadas. Porque no me miró, porque no me saludó, porque
el hermano o la hermana se levantó ese día, yo qué sé, bueno, enfermo o enferma, y entonces o le dolía el estómago, hizo mala cara y usted piensa que es que el hermano o la hermana la está mirando feo, o se topa con mi cara, que yo sé, yo no tengo la culpa de ser así, pues con esta frente así, así como enojado a toda hora, y ustedes pensaban, ese hermano tan bravo, me está mirando feo, no, yo soy, pues, no puedo cambiar eso, no lo puedo cambiar, pero muchas ocasiones los conflictos o contiendas entre nosotros son por cosas minúsculas, son por cosas que a la verdad no valen la pena. Pero contiendas, conflictos se presentan entre los creyentes. ¿Cuál es la cosa? ¿Será que tenemos entonces que convivir con la falta de gozo, con el orgullo, con la vanagloria, con las contiendas o contenciones o con la envidia? ¿Será que se presenta envidia entre el pueblo de Dios? Uy, esa hermanita se compró esos zapatos que yo quería. ¿Ven? Las mujeres se miran mucho entre ellas. Yo sé que, ay, el vestido que yo quería, mira, no, ahora qué piedra, yo no me lo puedo comprar porque lo compró primero. ¿De dónde sacaría la plata? ¿Quién se la robaría? Bueno, yo qué sé. Muchas veces pasa eso y hay miles de pensamientos en la mente de los creyentes, ¿cierto? Miles de pensamientos en la mente de los creyentes y comienza a surgir entonces la envidia. La envidia, ¿es buena o es mala? Mala hasta más no poder. Alguien dijo un día que es más fácil reír con los que ríen que llorar con los que lloran. ¿Saben por qué? O si me di a entender que es más fácil reír con los que ríen que llorar con los que lloran. Se los dejo de tarea. Ya tienen dos tareas. Am, y bueno, la comodidad que yo pienso muchas veces, y la otra vez lo expresé y a personas no les gusta ese tipo de expresiones, pero ¿yo qué hago? Si, si yo no les digo lo que pienso, entonces mejor me bajo de acá, pero la comodidad nos está matando. La comodidad nos está matando, hermanos, hermanas. Si nosotros pudiéramos, en lugar de esas sillas Rimax, tener sillas, yo que sé, acolchonaditas, bien buenas, uno se puede sentar más tranquilito, más relajado, uno diría, oh, qué maravilla, eso yo llego temprano y que nadie me quite la silla, que ya la tengo separada, pero ya está con la forma, pues, que yo la tengo ya de tanto estar sentado o sentada y que nadie se quite, que nadie se siente, perdón, ahí en esa silla. Y entre más cómodos estemos, pues mejor para nosotros. Pero la comodidad que trae muchas veces, cuando uno se sienta así tranquilo, relajado en una silla, ¿qué va pasando con uno? Pues uno se va relajando y uno como que se va adormeciendo y termina uno por quedarse profundo, ¿cierto? Dormido. Eso pasa en lo físico, yo pienso que en lo espiritual mucho más. Entre más acomodados estamos nosotros en cuanto a las cosas de Dios, más sueño y pereza nos va a dar hacer las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Y entonces, ¿por qué? Aquí está la base también del versículo. Ya ahí con ese, usted ya encuentra en el versículo, porque ahí en Filipenses encontramos que cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, y cada uno está buscando su propio bienestar, su propio provecho, y no el provecho de los demás. Ahora les pregunto antes de avanzar, ¿hemos sido llamados a buscar nuestro propio provecho o nuestra propia satisfacción? ¿O hemos sido llamados a edificar el cuerpo de Cristo, ayudarnos los unos a los otros? Otra tarea por si la quieren hacer, yo estoy en eso
Y me parece muy interesante, son los deberes de los unos a los otros. Ustedes se van a sorprender de la cantidad de cosas que debemos hacer los unos a los otros, desde amarnos los unos a los otros hasta soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros y ahí para arriba. Son deberes que tenemos los unos para con los otros y no estamos llamados en ese sentido a buscar mi propio provecho, mi propio bienestar. Pero hermanos, hermanas, a la verdad, esto se ve demasiado al día de hoy. Y en un sentido uno dice, bueno, buscar el propio bienestar está mal. Pues a la verdad no está mal buscar su bienestar o el bienestar de su familia. El problema es cuando ese bienestar muchas veces está a costas de los demás. Y entonces ahí es cuando las cosas no funcionan. Pero que podamos entender, y eso, mucho de eso se va a ver en Filipenses capítulo 2, que podamos nosotros entender que el que era dueño de absolutamente todas las cosas, el creador eterno, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No lo estimó. No buscó su propia comodidad, no buscó su propio provecho, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición de siervo, él fue a la cruz y dio su vida por usted y por mí. Cantamos muchas veces a todo pulmón, dejando su trono de gloria. Y yo me pregunto en cuanto a mí, y yo que estoy dispuesto a dejar en cuanto a mi comodidad. Simplemente eso, ya tienen la tarea, podemos avanzar, por favor. Bueno, eso es un pequeño bosquejo que estaba sacando de la carta a los filipenses. Ese no la bajé de internet, ese no lo fusilé, ese lo saqué ahí de la carta a los filipenses. Entonces tenemos capítulo 1, versículos 1 al 2, saludo o la salutación que encontramos ahí en las escrituras, eso está muy fácil. Versículos 3 al 11, la expresión de gratitud del apóstol Pablo por la comunión en el Evangelio. 12 al 30 tenemos entonces el progreso del Evangelio y van a ver cómo en el encarcelamiento de Pablo el Evangelio no se había detenido, sino que había progresado, se había extendido en el pretorio y había sido de ánimo a otros creyentes para que ellos también con denuedo predicaran el Evangelio. Unos estaban predicando el Evangelio por envidia, otros por contienda, pero como leímos ahora, Pablo decía, de todas maneras, o por envidia o pretexto, el Evangelio está siendo predicado, Cristo está siendo predicado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y el deseo de Pablo en cuanto al progreso del Evangelio, ustedes lo van a leer ahí, es que él quería de todo su corazón estar con el Señor. Y lo mismo que deseamos los que hemos creído acá, porque estar con el Señor es muchísimo mejor. Pero Pablo entendía que por lo que Dios le había entregado en cuanto a su ministerio, él podía ser de provecho para el evangelio, podía ser de provecho para la vida de los creyentes, y él se sentía puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con el Señor Jesucristo y a la vez quedarse y ser de provecho a los creyentes para que ellos pudieran gozarse de la fe y pudieran entonces entender a la obra que el Señor Jesucristo les había llamado, y les va a decir después, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Simplemente estaba pidiendo eso, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, capítulo 2, versículos 1 al 4, es una invitación a tener un mismo sentir, que los creyentes sean de un mismo sentir. Versículo 5 al 11 es un capítulo demasiado alto, demasiado sublime, perdón, y habla entonces de la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo, y lo va a poner como ejemplo de absolutamente todas las cosas que estaban ocurriendo
allí en Filipos. Yo creo que en las Escrituras encontramos pasajes que hablan del Señor Jesucristo de una forma muy sublime, pero pienso que uno de los pasajes más sublimes, más altos, más elevados, que esta mente tan pequeña no alcanza a comprender, se encuentran esos versículos del 5 al 11. 12 al 30 tenemos el ejemplo de los apóstoles. Ahí están Pablo, Timoteo y también el ejemplo de Epafrodito. Capítulo 3, versículos 1 al 11. Hay otro llamado, otra invitación y es a guardarse de los falsos maestros, de los que leímos ahora que Pablo va a llamar que son perros, que son malos obreros y que son mutiladores del cuerpo. Y capítulo 3, 12 al 4, 1. Vamos a ver entonces al Señor Jesucristo como la meta suprema, como la meta de todo creyente. Y es una invitación a vivir al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo pueda ser visible en nuestras vidas. Y capítulo 4, 2 al 3, ahí tenemos una petición más bien en cuanto a que haya una solución a un conflicto que se estaba presentando entre dos hermanas, y esas dos hermanas eran entonces Evodia y Sintique. Y Pablo está diciendo que por favor les ayuden a ellas a solucionar ese problema que se ha presentado, porque esas dos mujeres han servido en la obra del Señor y ellas han servido, pero ahora tienen cierta conflicto. Y ahí les di ya otra parte, yo sí les estoy regalando todo, ese profesor que es muy malo. Bueno, del versículo 4 al 9 tenemos una invitación a descansar en el Señor. ¿Ustedes se acuerdan del versículo? Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estáis afanosos. Ahí está. Del 10 al 20 tenemos entonces, y lo habíamos visto creo que el primer día que hablamos de los filipenses, la gratitud de Pablo hacia los filipenses por la ofrenda que ellos les, ofrendas más bien, con las cuales ellos venían ayudándole desde que le conocieron hasta ese momento. Y 21 al 23, entonces tenemos saludos finales. Yo creo que en ese pequeño bosquejo no es algo muy profundo, es algo muy sencillito a la verdad, pero yo creo que nos va a ayudar a entender un poquito esta carta a los filipenses y nos va a ayudar a entender entonces qué estaba pasando con los hermanos en Filipos, por qué Pablo les escribe, por qué los tiene en sus oraciones y en su corazón, y el por qué entonces, o el por qué más bien de esta epístola, algo que no mencioné en este bosquejo, tiene que ver entonces con el mensajero de los filipenses a Pablo, quien había llevado las ofrendas y quien había estado a punto de morir con tal de cumplir lo que se le había sido encomendado. Entonces, con esto en mente, si alcanzamos tal vez ahora, ya se nos fue el tiempo. Vamos a ver entonces la introducción, simplemente vamos a ir entonces a los saludos. Avanzamos. Tres cositas importantes antes de ir concluyendo. Entonces, ¿quiénes escriben la carta a los filipenses? Pues Pablo y Timoteo. Eso lo encontramos ahí muy evidente, pues no hay necesidad de ser un gran estudioso para ver eso. Pero, ¿quiénes eran Pablo y Timoteo? Ustedes también saben, la mayoría me imagino. Simplemente acerca de Pablo, anteriormente llamado Saulo de Tarso, un hombre muy severo, un hombre muy bravo, un hombre sin Cristo, un hombre que creía que hacía las cosas para Dios, y cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a los creyentes para meterlos en las cárceles, él fue derribado de su caballo por aquella potente luz que resplandeció sobre él, y este hombre Saulo de Tarso, allí humillado, tuvo que preguntar: Señor, ¿quién eres? Y la voz del cielo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, perdón, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ese día que Pablo conoció a aquel a quien él perseguía, su vida cambió. Y ahora ya Pablo no respiraba amenazas de muerte contra los creyentes. ¿Ustedes han escuchado quién es el apóstol del amor? Juan, ¿cierto? Porque Juan escribe mucho acerca del amor, pero leyendo las epístolas de Pablo, yo creo que Pablo vive mucho más acerca de el amor del Señor Jesucristo. Porque Pablo ahora su rabia, su indignación, la cambia por amor. Amor a los hijos de Dios, amor a sus hermanos y un amor tan precioso, un amor tan increíble que por el Espíritu Santo le lleva a escribir primero a los Corintios capítulo 13, el gran capítulo del amor. Un amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo propio, que no se irrita, que bueno, ustedes pueden leerlo ahí, se van a dar cuenta cómo esas características del amor se veían en la vida del apóstol Pablo, pero también era una invitación a pensar entonces en el amor del Señor Jesucristo. Y Timoteo era un muchacho joven convertido al Señor Jesucristo, de una madre y una abuela muy piadosas que le enseñaron los caminos de Dios. Y Pablo básicamente es como si lo adoptara como su hijo y lo lleva con él para instruirle, para encaminarle y para que en un sentido, y tal vez pueda estar equivocado, ustedes me corrigen, que Timoteo sea el sucesor de Pablo en lo porvenir, y por eso van a encontrar ustedes dos epístolas muy importantes, que es la primera y la segunda carta a Timoteo. Y si ustedes la leen con atención, van a ver que eso es como un legado que Pablo le está dejando a Timoteo y cómo le está instruyendo, pero eso es información solamente que ustedes pueden verificar por las escrituras y pensar, pero el gran Pablo y el gran Timoteo delante de Dios no son más que esclavos de Jesucristo. Siervos, dice ahí Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esclavos, esa es la palabra. Miren, la palabra siervo dentro del cristianismo se ha querido dignificar y se le ha quitado realmente el significado que tiene, que es el de un esclavo, un doulos, uno con el servicio más bajo o con el rango más bajo dentro de la casa de un amo o dentro de los demás esclavos. ¿Saben qué dicen hoy cuando alguien predica? Va a enseñar el siervo al Señor y el siervo se para todo altivo. Y una vez estábamos en una conferencia, me voy a pasar 3 minuticos y les pido disculpas. Estábamos en una conferencia y había un hermano un poquito soberbio que dirigía la reunión y él dijo, no, 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 en esta conferencia solamente pueden predicar los siervos del Señor. Y yo dentro de mí pensé, o sea que podemos predicar todos porque somos siervos del Señor en ese sentido. Pero él se estaba refiriendo obviamente a los misioneros, a los ancianos o a los que tenían ejercicio en la predicación del evangelio. Ahora, esto no está mal, ¿cierto? Que se limite en ese sentido, pero si se habla de siervo, siervo realmente es un esclavo que relega todos sus derechos a su Señor. Y si Cristo es el Señor, pues yo soy un siervo, pero podemos usar la palabra esclavo, porque es que esa palabrita siervo a mí la verdad no es que me guste mucho. Y pues está en la escritura, pero el sentido como lo muestra la escritura es muy diferente al sentido
como se quiere transmitir hoy en día. Ustedes dicen, piensa en su mente, ustedes dicen el siervo del Señor, ¿usted en quién piensa? En un predicador, en un obrero, en alguien aparentemente de, entre comillas, de mucha importancia. Pero venga, un esclavo tenía importancia en los tiempos en que se escribieron las epístolas o en los tiempos del Señor Jesucristo. Pues, a la verdad no tenía ninguna importancia un siervo, un esclavo. Y esto es como se presenta siempre Pablo casi en todas sus epístolas. En este contexto, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿A quién está dirigida esta epístola? Pues a los santos, con los obispos y diáconos. Y esto es un poquito más largo entonces para poder ver, pero que piensen solamente en esto, hermanos y hermanas. Aparentemente la iglesia en Filipos se cree que tenía unos 10 años desde el día que fue establecida como asamblea hasta este momento en el cual Pablo les está escribiendo esta carta. Habían pasado más o menos 10 años y en esos 10 años uno ve una iglesia que funcionaba con sus santos, con sus obispos, no obispo, pastor, ¿cierto? En ese sentido, sus obispos y sus diáconos. Es decir, había una iglesia que se había desarrollado, una iglesia que había crecido y hermanos varones comprometidos en el servicio con su Señor. Escúchenme bien, hermanos varones comprometidos en el servicio con su Señor. Para una próxima, si no les aburrí mucho en esta ocasión, podemos ver entonces las características de los ancianos, las características de los diáconos y para que notemos, hermanos, hermanas, que el hecho de ser anciano, obispo o pastor y las palabras de Dios siempre hablar en plural, ancianos, obispos o pastores, no es algo que se herede, no era como el sacerdocio levítico. Lea primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela obispado, buena obra desea. Por ende, hermanos, hermanas, es una obra. La obra acá en Calarcaro es del hermano Ramón solamente. Oramos que el Señor levante más varones acá en esta congregación que se quieran involucrar en el servicio del obispado. No voy a criticar acá nada, pero escuché que la asamblea iba a cumplir 13 años aproximadamente, ¿cierto? 13 años. ¿Dónde están los otros obispos, ancianos, pastores? ¿Dónde están los diáconos? Me imagino que sí hay, claro que sí deben haber, pero para terminar simplemente quiero dejarles esta inquietud. Algunos han dicho que todo creyente es un diácono. Por ende, no hay necesidad de mencionar diáconos dentro de la asamblea local. Yo discrepo de eso porque si hay unas características que deben cumplir los ancianos o los obispos, también hay características que deben cumplir los diáconos. Y creo que acá hay una clara diferencia entre tres grupos de personas, entre los santos, los diáconos, bueno, los obispos y los diáconos. Y nótese que no van los obispos por delante, van puestos en medio, porque es ahí donde el Señor los quiere tener. Eh, Pablo les escribe a los hermanos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, apacentad la grey del Señor, en medio de la cual el Señor os ha puesto. Es simplemente hasta ahí. Lo siento que siempre que vengo lo avanzamos, pero bueno, el Señor nos ayude, oramos. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra.
Lo que dijimos en esta ocasión realmente es muy poco comparado con la profundidad de tu palabra, con lo preciosa que es ella. Y Padre, queremos rogarte que tú nos animes, que nos ayudes a involucrarnos en el servicio para tu obra, que nos ayudes a resolver como creyentes, como hijos amados, las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas. Confesamos en esta hora que muchas veces nuestro orgullo no nos ha dejado avanzar y hacer mucho en cuanto a tu obra, que la envidia a veces se apodera de nosotros en formas que muchas veces no percibimos. Padre, que la comodidad a veces nos mata porque lo que deberíamos hacer no estamos haciendo. Y Padre, quien te habla, habla por él mismo sin conocer a ningún hermano o hermana acá y lo mucho que se esfuerza para servirte, para agradarte. Pero Padre, es cierto que en la vida de quien te habla hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que corregir. Y gracias que tu Santo Espíritu está haciendo una obra en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Y seguramente nos va a perfeccionar hasta el día glorioso cuando el Señor Jesucristo venga a las nubes y nosotros podamos volar a Él. Oramos, amado Dios, así agradecidos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.